Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la presentación de este día, que es revisión de lo que son las tareas del asistente médico clínico como parte de la revisión para el examen de ANCA. Vamos a ver que un asistente clínico médico certificado participa en las funciones clínicas, en la parte de atrás donde están los consultorios, y podría apoyar en la parte administrativa cuando tenga que cubrir funciones en la parte del frente. Entonces, eh, algunas de las tareas que podrían presentarse son, por ejemplo, en lo administrativo, contestar el teléfono, hacer citas, preparar registros de cobro, comunicarse con pacientes, trabajar en la que es la parte de historia clínica del paciente, tomar signos vitales, que vamos a hablar un poco de ellos ahora, realizar flebotomía, preparar pacientes para el electrocardiograma y tomar el electrocardiograma. Entonces vamos a ver todo eso. Entonces, una cosa importante del asistente médico es que cuando ya se van a obtener información, ya sea en la parte de signos vitales o información en la parte clínica, generalmente vamos a utilizar dos identificadores, ya lo habíamos mencionado, que son confirmar la identidad del paciente frente a ustedes con su nombre completo, nombre y apellido, y su fecha de nacimiento, ¿verdad? Entonces, luego vendrá la parte de revisar lo general del expediente médico, que incluiría sus problemas la lista de problemas médicos que él tiene, que son condiciones médicas presentes, ¿verdad? Que incluyen desde que él está en control con este médico en particular o algún antecedente ya de mucho tiempo, pero con relevancia para el caso que va a estar presente. Siempre recuérdense que actualizar la lista de medicamentos cuando se revise un expediente médico. También alergias, alergia a medicamentos o a otros productos no medicamentosos, también hay que actualizarlo. Alguna historia familiar importante que necesite actualizarse, también hay que hacerlo. Historia quirúrgica, cualquier cirugía previa o reciente del paciente. Siempre no olvidemos la lateralidad, si es izquierda o derecha, en algunos casos eso aplica. La historia social también, si el paciente está con seguro médico privado o cualquier otro tipo de seguro como Medicare o Medicaid, todo eso hay que ponerlo. Entonces, vamos a ver ahora lo que son los signos vitales, como parte del expediente, ¿verdad? Los signos vitales son medidas que obtenemos del paciente que son muy importantes como un aspecto de control en cada visita médica. Entonces, estos signos son indicadores del balance interno de nuestro cuerpo y representan un estado de salud en general, ¿verdad? Nos da como una vista rápida de cómo el paciente está. Si encontramos alguna alteración en la temperatura, en el pulso, en las respiraciones, en el peso, la talla, eh, la presión arterial, todo eso son balances que nos interesan. Recientemente, algunos organismos como la Administración de Veteranos de los Estados Unidos, la Asociación del Dolor, la Comisión Conjunta de Hospitales, también ha designado otra variable, ¿verdad? Como una quinta constante, y es el dolor. Siempre no olvidemos preguntarle el dolor al paciente si está experimentando dolor. Otra cosa que también hacemos durante la visita es la saturación de oxígeno, que puede medirse en el mismo tiempo que las tradicionales valores que obtenemos, ¿verdad? Los que vamos a obtener como tradicional son la temperatura, el pulso, la respiración, la presión arterial. Entonces los podemos abreviar como temperatura, pulse, respiration, y el BP, que es el blood pressure, presión arterial. Se refieren a estos como signos cardinales, ¿tá? Entonces siempre es importante que la exactitud, lo más exacto posible del valor es importante, ¿verdad? Ya que variaciones en las signos cardinales, signos vitales,
nos podrían indicar la presencia de una enfermedad o la desaparición de una enfermedad que está en el proceso de tratamiento. Entonces, si la fiebre ya no tiene fiebre, un paciente ya nos indica que probablemente el tratamiento sí está siendo efectivo, o sigue con fiebre, podría el médico evaluar algún tipo de cambio o análisis extra que necesite. Entonces, lo más exacto que seamos es mejor. También no olvidemos que los signos vitales son influenciados por factores físicos y emocionales. Muchos pacientes son muy aprensivos, muy nerviosos durante la visita al doctor y esto puede alterar los signos vitales en algún momento. Entonces, siempre es bueno que el asistente médico ayude al paciente a tranquilizarse, a relajarse, darle un tiempo prudente de 5, 6, 7 minutos en lo que se prepara para hacerle ya las preguntas para tomar las lecturas de signos vitales y ponerlas. Otras medidas que vamos a hacer son peso y talla. En algunos casos, peso, pérdidas de peso no deseadas. Por ejemplo, tal vez no están haciendo dieta ni ejercicio y el paciente ha perdido rápidamente en un periodo de 1 mes, 2 meses, valores que no son muy naturales para alguien, como perder 30 libras, 40 libras. Entonces, eso puede ser una indicación de algo pasando en el paciente. Entonces, el peso es bueno tomarlo también lo más exacto posible. Ya lo vamos a platicar de eso al final. Y en los niños, la circunferencia de la cabeza y la circunferencia del tórax. Ahí les dejo algunos rangos normales de signos vitales en los grupos de edades. Como pueden ver a mano izquierda dice recién nacidos, en todo el extremo inferior, abajo dice adulto. Y si ustedes pueden ver el pulso y la respiración, está un poquito a la inversa entre el niño y el adulto. Los pulsos y las respiraciones son muy rápidas y en el adulto ya son menos rápidas. Para compararlas, por ejemplo, la respiración en un niño podría ser normal que tenga hasta 30 por un minuto, mientras en el adulto eso sería una taquipnea y no es normal que alguien tenga más de 20, ¿verdad? Entonces, en ese extremo hay que ponerle atención. La presión arterial va un poquito a la inversa. La presión arterial en los niños o jovencitos son valores más bajos y en el adulto ya son valores más altos y tiene que estar en el rango de considerados normales. Vamos a ver como primera variable lo que es la temperatura. La temperatura básicamente lo que nos refleja es un equilibrio en la producción y la pérdida de calor de nuestro cuerpo. Y la vamos a medir en unidades de calor llamadas grados. Utilizamos los grados centígrados y los grados Fahrenheit. Lo que nos interesa a nosotros es la temperatura central. Tenemos la temperatura central y la temperatura superficial. Siendo la central la que tienen nuestros tejidos profundos, los órganos que están en las cavidades torácicas y abdominales, por ahí vamos a nuestra atención, ¿verdad? Y permanecen relativamente constantes. Si ellas cambian es por un evento que debe tener relevancia en el análisis clínico. Al contrario, la temperatura superficial, que es la de la piel, el tejido subcutáneo y la grasa. Esto, al contrario de la central, sí podría descender y subir más rápido, influenciada por el entorno donde estemos, ¿verdad? Si alguien está en un entorno muy caliente, su piel podría estar más caliente, o si frío y no está protegido por el frío, muy frío. Entonces, ese es básicamente lo que nos interesa, la temperatura central. Entonces, cuando vemos algún tipo de anormalidad, sí tenemos que reportarla rápida, ¿verdad? Entonces, hay algunos factores que pueden alterar la temperatura corporal. Tenemos la edad de los pacientes, la hora del día, si está haciendo ejercicio o no, algunos factores hormonales, el estrés, el entorno, pueden influir la temperatura corporal. Entonces, vamos a ver qué se considera como intervalo normal en la temperatura para los adultos, aquellos valores que están comprendidos entre 36 y 37,5 grados centígrados. ¿Va? Las alteraciones que van anormalmente hacia arriba, las vamos a ver con valores que
nosotros les vamos a nombrar como fiebre o pirexia, ¿verdad? Cualquier elevación es pirexia de la temperatura sobre el rango normal. Y si la temperatura se sube demasiado, entonces sería hiperpirexia o fiebre de alto grado. Temperaturas, por ejemplo, arriba de los 40 o 41 grados centígrados, ya sería una hiperpirexia o temperatura de alto grado. Ya en Fahrenheit sería 104 para arriba, mientras la pirexia sola sería arriba de 100, 100.1. Entonces siempre hay que diferenciar eso, hacer una hiperexia o una hiperpirexia. Entonces también tenemos lo opuesto, cuando la temperatura la tenemos en el rango inferior, entonces decimos que es hipotermia, que, que está bajo del nivel considerado normal para nosotros. Cualquier temperatura abajo de 36 ya va con una tendencia hacia la hipotermia. Ahí les dejo en esa diapositiva algunas temperaturas que las consideramos febriles. Por ejemplo, en la zona rectal, temperaturas sobre 100.5 o 38 grados centígrados sería considerada febril. Temperaturas orales arriba de 37.5 ya sería febril, ¿verdad? Axilares arriba de 37 también febril. Y hay otro término que casi no se usa, pero está descrito, que se llama fiebre de origen por determinar, que son aquellas fiebres prolongadas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que puede pasar más de 3 semanas en el adulto o una semana en un niño con elevaciones febriles, pero sin un foco específico de que haga pensar por dónde va la infección, ¿verdad? Que no se ven síntomas respiratorios, no se ven síntomas urinarios, no se ven síntomas gastrointestinales, no hay nada en la piel, formación de abscesos ni nada. Entonces, eso sería una fiebre de origen por determinar. Vamos a ver también que hay algunos patrones de fiebre que ya son descritos y es bueno recordarlos. Por ejemplo, el que está en la parte superior derecha, el fiebre continua, que es cuando hay una elevación de la temperatura por el rango de lo normal, digamos que el 37 ¿verdad? Sube y luego tiene descensos bien pequeños, son caídas pequeñas en periodos de, por ejemplo, 24 horas, con el condicionante es que nunca vuelve al valor normal. Se mantiene por arriba del rango normal. Y es una fiebre que se llama continua. Entonces el patrón es oscilaciones pequeñas, estando siempre alta, pero no llegan nunca al rango normal. La intermitente es aquella fiebre que va y viene. Si ustedes ven, sube, tiene oscilaciones un poquito grandes, pero en cualquier momento del día podría convertirse en una temperatura normal y luego retorna al valor de fiebre otra vez, o de pirexia, acá, vuelve a caer, sube de nuevo, cae, luego sube y se mantiene ahí de nuevo y probablemente si siguiéramos la curva aquí volvería a caer. Es intermitente. Y luego tenemos la fiebre remitente, que es aquella que tiene elevación del valor normal con fluctuaciones bien grandes. Acá se ven fluctuaciones bien grandes, pero también nunca retorna al valor de rango considerado normal. Si ustedes ven, se parece mucho la remitente a la continua, solamente la diferencia es que las oscilaciones acá son bien pequeñitas, pero siempre se mantiene alta, mientras que son oscilaciones grandes entre el descenso y el ascenso, pero también nunca vuelve al valor normal. Entonces es una fiebre que podríamos decir que es una fiebre continua o constante con fluctuaciones grandes. Ahí les dejo algunas fórmulas que se pueden utilizar para la conversión de un sistema al otro, si lo quisieran hacer ustedes de forma manual, que tienen el valor, por ejemplo, de Fahrenheit, lo quieren convertir a Celsius, ponen el valor, aquí se les da, aquí les doy un ejemplo, digamos que ustedes tienen el 100 Fahrenheit y dice cuánto será en centígrados. Si lo quisieran hacer,
Solo le restan al 100 32, lo multiplican por esa variable y ya les da el valor 37.7. O si tuvieran el valor centígrado y lo quieren convertir a Fahrenheit, también, ¿verdad? Entonces lo hacen y obtienen el valor en Fahrenheit. Los valores Fahrenheit son un poquito más altos comparados a los centígrados. Van a andar por los 90, 95, 100, mientras los otros son de menor cuantía. Van a andar por los 36, 37, 38. Y el rango de diferencia entre la pirexia y lo normal es bien corto. Mientras en el Fahrenheit podría ser rangos de números más separados. Ahora, veamos también lo que es las lecturas rectales y, y orales. No olvidemos que la temperatura rectal, cuando se toma bien exacta, siempre vamos a encontrarla por un valor más arriba del comparado oral. Y es de 1 grado Fahrenheit o de 0.5 a 0.6 centígrados. No olvidemos eso, ¿verdad? Si la obtenemos ahí, tenemos que restarle el 0.6 para que la homologuemos al valor que esperaríamos encontrar en la cavidad oral. Y también la axilar, tendríamos que aumentarle 1 grado Fahrenheit o 0.5, 0.6 centígrados del valor que vamos a compararlo o homologarlo con el oral, ¿verdad? Esos detalles también hay que verlos. Entonces, la temperatura la vamos a hacer, dijimos, en centígrados y en Fahrenheit, ¿verdad? En Estados Unidos el más frecuente usado es el Fahrenheit. Tenemos diferentes tipos de termómetros, ahí les dejo los nombres y algunas imágenes, unos dibujos, ¿verdad? Tenemos los digitales, los que usamos en el oído, los timpánicos, algunos son desechables, otros son que los podemos usar en la cavidad oral, haciendo digitales, podemos utilizar en la cavidad oral. Y también está el rectal, pero ese se usa bien poco, ya muy poquito, ya casi nunca, ¿verdad? Entonces la temperatura rectal, si bien es cierto, es la más exacta, solo se va a usar en casos bien específicos y alguno podría ser cuando la cavidad oral no está disponible por X o Y razón. Pero no olvidemos también que tiene contraindicaciones, como pueden ser pacientes con patologías del corazón, pacientes que tienen algún problema rectal, una enfermedad rectal o un desorden que tuvo cirugía reciente o que tengan diarrea. No vamos a utilizar esa vía. La temperatura axilar es la menos exacta de las que hemos mencionado, ¿verdad? Sin embargo, hay unas personas que podrían utilizarla y lo único que hay que recordar es que se deja en la cavidad axilar más tiempo, ¿no? Se puede dejar hasta 5 a 10 minutos para obtener lo más exacto posible. La timpánica, por el contrario, es una temperatura que es muy útil en pacientes jovencitos, niños o que tengan un poco de confusión, agitados. Es bien segura, no invasiva y refleja la temperatura central, que es la que queremos. Y se toma bien rápido, 3 segundos y ya tenemos el valor. Eso es rápido. Y también otra ventaja es también que nos refleja la temperatura central, ¿verdad? Porque básicamente nos refleja la temperatura que está en la cavidad, en la bóveda craneana, ¿verdad? En lo del hipotálamo. Entonces, es bien exacta. Contraindicación podría ser si el paciente tiene algún tipo de infección en el oído o que tenga cerumen impactado que nos va a obstruir la lectura de la maquinita, ¿verdad? Ahí les dejo unas imágenes fotográficas ahí para que vean algunos tipos de termómetros. Ahora, el pulso también, recuérdense que el pulso, cuando lo tomemos, otro signo vital, este se refleja en distintas partes de nuestro cuerpo donde tenemos arterias que están bastante superficiales y se pueden palpar con nuestros dedos. Entonces, básicamente es el corazón bombeando sangre a distancia, ¿verdad? Palpamos esa fuerza. Alguna alerta de seguridad que les podría compartir es, por ejemplo, si se va a tomar la temperatura, perdón, el pulso en la zona del cuello, ¿verdad? Nunca presionemos las dos carótidas al mismo tiempo, ya que podríamos producir una caída refleja de la presión o del pulso. Y eso podría ser hasta fatal para el paciente, ¿verdad? Entonces, veamos algunos sitios donde vamos a tomar pulsos.
Tenemos la arteria temporal, que es en la frente, en el costado de la frente. La carótida en el cuello, apical en el tórax, la braquial, la radial, la femoral, popltea y en el pie el dorsalis pedis. La arteria radial, por ejemplo, es la que más comúnmente se utiliza y es la que está en la muñeca. Entonces, es la que vamos a utilizar con más frecuencia. La podemos palpar por 30 segundos, multiplicarla por 2 o por el segundo, perdón, por el minuto completo. La apical es la que escuchamos les voy a mostrar unas fotos. La apical, ya voy a llegar a la apical, acá. La apical es la que se escucha con un estetoscopio. Aquí tenemos la temporal, la carótida, la braquial y la radial. Ahora, en niños hay un poquito de diferencia porque con los niños vamos a ver que la que mejor se mide es la que está en la zona del húmero. Ahí se palpa en el niño mejor. Niños pequeños. Radial, niños más grandes y adultos. Y la apical la vamos a utilizar para pacientes que tienen un ritmo muy rápido o muy lento y lo queremos hacer de forma directa con un estetoscopio. La respiración es otra variable que vamos a ver signos vitales. Recuérdense que es un acto voluntario e involuntario, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, esos de que practican yoga o relajación, ellos manejan la respiración a su manera, ¿verdad? Respiraciones bien profundas, las detienen y luego la vuelven a sacar, o sea, manejan la respiración para causar paz y tranquilidad en el cuerpo. Pero la mayoría de las veces es un acto involuntario, ¿va? Ni sabemos que estamos respirando, estamos viendo televisión o haciendo otras cosas, ni sabemos. Entonces, básicamente lo dejamos al control del cerebro, ¿verdad? Que es el que nos lleva las respiraciones. Entonces, cuando dormimos igual, ¿verdad? Si el dióxido de carbono aumenta en la sangre, se activan algunos controles de la respiración y podemos hacer que respiremos más rápido para barrer CO2 y todo eso. Entonces, siempre también veamos que es un acto de dos tiempos, adentro y afuera. Inspiración y expiración es una respiración. Nos interesa cuánto, el ritmo, si es regular y también si es profundo o muy superficial. Hay muchos terminología médica que de por medio ustedes la van a ir aprendiendo. Ahí les dejo yo una disnea, por ejemplo, la ortopnea, otro nombre, término médico, la bradipnea, que es lenta, apnea, que no está respirando, taquipnea, que respira muy rápido. Hay varios nombres. Y luego en el examen físico los médicos utilizan diferentes también, ¿verdad? Por ejemplo, wheezing, como un silbido de los asmáticos. Hay algunos estertores, rails, bronquis, todo eso es terminología médica que la van a ir escuchando ustedes en las clínicas. Ahora, cuando contemos la respiración, siempre fíjense que el paciente no los esté observando, de que tratemos de alternar la vista entre verlo a él de forma indirecta y estar haciendo como que seguimos contando el pulso en la muñeca, ¿verdad? Entonces, sin remover el dos dedos de la muñeca, sigamos como que estamos contando el pulso y determinemos la respiración viendo el movimiento del tórax hacia adentro y hacia afuera para obtener una cuenta lo más posible. Vamos a ver este video. Good afternoon, Ms. Reynolds. Hello. My name is Scott, and I'll be your medical assistant today. Okay. The doctors asked me to check your pulse and your respirations. Okay. Before I do that, I'd like to verify your last name. Can you spell that for me, please? Reynolds. Okay, and your date of birth. 8/1942. Okay, great. Would you like me to call you Ms. Reynolds? No, Susan. Susan. Is great. Okay, great. Let me sanitize my hands, Susan. If the patient is excited or has engaged in strenuous activity, give her 5 to 10 minutes to relax before you I start. can just have your wrist here. We'll check your pulse. Put the patient's arm in a comfortable position. Place 3 fingers along the radial artery on the thumb side of the wrist. Don't use your thumb because you may feel your own pulse. Apply moderate pressure until you feel the patient's pulse.
count the pulses for 30 seconds and multiply by 2. If the patient's pulse is irregular, count for 60 seconds for a more accurate count. Once you have the pulse count, remember it and start counting respirations. Each time the patient's chest rises and falls, it's one respiration. One inhalation and one exhalation equals one respiration. Do not tell the patient you're counting respirations, since the patient may alter her breathing. Count for 30 seconds and multiply by 2. If the respirations are irregular, count for 60 seconds. Okay, great. I'm going to sanitize my hands. Now I'm going to chart the results in your medical record for the doctor. Okay. Bueno, entonces vimos ahí que el paciente no sabía que le estaban viendo la respiración porque el asistente médico contó el pulso primero y luego se pasó a la cuenta de la respiración, lo que les acaba de decir. ¿Verdad? Ahora, lo siguiente es presión arterial. Básicamente la presión arterial es otra constante que nos interesa. Básicamente es la medición de la fuerza que se ejerce en las paredes periféricas de las arterias después de un volumen latido, de un apretón, digamos, del corazón para sacar sangre. Se expresa en milímetros de mercurio, se mide el valor superior, el más alto, el sistólico, y el menor, el diastólico, ¿verdad? Que se ejerce durante ese ciclo cardíaco igual, ¿verdad? Entonces es una fracción que obtenemos. El numerador sistólico, el denominador es el diastólico, y nos termina una variable de dos tiempos, ¿verdad? Presión del corazón contra las arterias periféricas, sistólico, y la presión en el momento de la relajación o llenado de sangre, el diastólico. Si ustedes ven acá, hay unas tablas ya preparadas por la Asociación Americana del Corazón. Yo les muestro esta. También preparé esta otra. La Asociación de Cardiología Americana se ha puesto un poquito estricta, diría yo, porque ahora considera valores normales. Por ejemplo, la sistólica que tiene que ser menos de 120. Y antes uno decía, ¿verdad? 120/80. Ahora tiene que ser menos. 118, 116/75, por así decirlo, para que sea normal. Y ya valores por arriba del 120, la sistólica, y menos de 80 en la diastólica, la considera ya elevada. Y empiezan a decir ellos, esta es una presión arterial elevada, pero no ha entrado en una presión arterial alta todavía. Luego la ponen en dos estadiajes, estadio 1 y 2, que ya ponen valores de 130 a 139 y entre 80 y 89 la diastólica. Y si está por arriba el 140 y el 190 la diastólica, es una estadio 2, presión arterial alta. Entonces, lo que se pretende acá es que se detecte la anomalía más temprano, ¿verdad? Recordamos que la presión arterial requiere tratamiento y lo más temprano es mejor, ¿verdad? Entonces, más de 50 millones de americanos cada año la padecen. La prevalencia de esta enfermedad va en aumento. Se espera que haya más personas que se enfermen de ser hipertensos. Y por ejemplo, los African Americans, las personas de color, tienen un poquito más de factor de riesgo en comparación con los caucásicos, ¿verdad? Entonces, mucho factor está de por medio: el cigarrillo, la diabetes, el ser hombre, una mujer posmenopáusica, alguien que esté sobrepeso, todo eso son factores de riesgo. El estrés, ¿verdad? El estrés mata y enferma mucho, y en este país no es la excepción, ¿verdad? Mucho estrés. También está la inversa, cuando la presión baja de 90 a 60, entonces se considera como hipotensión, ¿verdad? Hay algunas condiciones que podrían dar hipertensión también. Veamos este video de la toma de la presión. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff
inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now. That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Bueno, entonces vamos a ver que el video nos mostraba cómo tomar la presión arterial. Es un acto bien sencillo. Se puede hacer manual, como lo vieron en el video, y también se puede hacer con una máquina automática que la toma por nosotros. Pero siempre si hay alguna duda, tomemos la manual. Hay que saberla tomar. Los sonidos que se escucharon en el audio fueron básicamente cuando la sangre empieza a fluir de nuevo, cuando la persona que la está tomando empieza a quitarle presión al manguito, al cuff. Entonces, los sonidos del ciclo cardíaco son los que se escuchan en el estetoscopio. Básicamente, eso se compara con la lectura que está dando en números en el círculo, pero en este valor acá. Entonces, el primer sonido cuando se escucha el sonido por primera vez, esa es la fracción que ponemos en el superior, ¿verdad? Sistólico. Y donde se escucha por último es la que vamos a obtener como diastólica. Entonces, ahí nos salen los dos valores. Básicamente son los sonidos de Korokov, ¿verdad? Producidos por la vibración de las paredes arteriales periféricas en una zona donde estamos midiendo presión arterial. Entonces, eso es bien clásico, ¿verdad? Los sonidos de Korokov. Ahí les dejo algunas fotografías de instrumentos que utilizamos para tomar presión. Este que tiene llantitas, que la podemos andar de habitación en habitación. Este fue el que apareció en el video, ¿verdad? Que es portátil también. Y algunos que están ya montados en las paredes, ¿verdad? Y necesiten estetoscopio, ¿verdad? Eso sí. Y están las máquinas también, que son aquellas automatizadas, que las podemos usar en la casa, nosotros medirnos nuestra propia presión y llevar un monitoreo de los valores durante el día. Entonces, eso es bien importante. Entonces, el estetoscopio y el esfigmomanómetro son instrumentos que se ocupan para la toma manual, ¿verdad? El tamaño del esfigmomanómetro también, o lo que se pone en el brazo, tiene que depender de la circunferencia del brazo, ¿verdad? No le vamos a poner uno delgadito, pequeño, a alguien que tiene un brazo grueso, una persona de sobrepeso, porque no lograríamos nuestro objetivo, ¿verdad? O le vamos a poner uno enorme a alguien bien flaquito, con su bracito y casi que le damos 2, 3 vueltas al brazo también, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de cambiarlos. Podemos ponerle un pequeño, un mediano o un grande, o hay hasta extra grande, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la persona, así son, ¿verdad? Que no quede muy corto o muy angosto, o que quede muy grande o muy ancho. Entonces, fijémonos en eso, ¿verdad? Si hay que cambiarlo, cambiemos. Luego están el sensor de pulso y oxímetro, que nos da la saturación de oxígeno en la sangre de los pacientes, ¿verdad? Recordemos también que son pacientes anémicos, que la saturación depende de la hemoglobina. Si alguien ya está anémico, tiene poca hemoglobina, obviamente el oxímetro puede ser que nos marque bajo, ¿verdad?
o mala circulación a una área del cuerpo donde la estamos tomando la saturación en la mano, mala circulación también, ¿verdad? Entonces, pongamos atención a todo eso. Ahora vemos las medidas también que dijimos antropométricas, peso y talla y el BMI. Las medidas estas antropométricas se utilizan mucho en el análisis del estado nutricional de una persona. Los valores ya están con referencia al Centro Nacional de Estadísticas de los Estados Unidos y la rueda no se inventó ayer, ¿verdad? Esos valores se han ido perfeccionando a lo largo del tiempo y la Organización Mundial de la Salud los utiliza a nivel global, ¿verdad? Entonces, no hay que inventar nada, sino solamente medir, tallar y luego se sacan ya los percentiles y todo eso en los niños y nada de estar inventando. Se administran algunas recomendaciones porque es importante saber que el peso de una persona sí tiene mucha importancia, especialmente en niños, ya que nos da una idea cómo se está desarrollando ese niño, si se está alimentando bien y todo eso. Tratemos de pesarlos lo más desnudo posible o con un mínimo de ropa, ¿verdad? Para que sea lo más exacto. Y sin zapatos. Y eso aplica también a los adultos. Sin la ropa mínima, sin zapatos, la estatura igual, ¿verdad? El paciente tiene que estar sin zapatos. La estatura la medimos se puede hacer durante el mismo tiempo que estamos pesándolos. Y la interpretación también tiene que hacerse lo más exacto posible para que nos dé valores fidedignos. El BMI son otro dato que nos da el peso y la talla y los medimos de rangos que van desde 24 hasta 34,9. ¿Va? Entonces, pero también puede haber bajos pesos. Les voy a observar acá. Aquí tenemos a alguien pesando. Fíjense, están sin zapatos, parados recto. Ahora el BMI, dije peso y talla, y ya están algunas máquinas, le sacan a uno esto en 2 segundos. Usted solo le pone el peso y la talla y ya la computadora le da el BMI. Lo que hay que saber es interpretarlo, ¿verdad? Si, por ejemplo, el BMI me cae entre 18,5 y 25, peso ideal. De 25 para arriba hasta llegar a 29,9, sobrepeso. Y arriba de 30, obeso. Y también tenemos otros arriba de 35, obesidad mórbida. Y hay otros que pasan de 40, que ya son obesidad mórbida también, pero ya son extremos ya con riesgo doble o triple de complicarse, ¿verdad? Entonces, el BMI es muy importante porque nos relaciona la salud, la obesidad y problemas relacionados a la obesidad, como cuáles, la diabetes, la presión arterial alta, enfermedades cardíacas. Entonces, si tenemos a alguien, por ejemplo, miren ahí, tenemos a un señor que pesa más de lo ideal y tiene un rango de BMI entre 25 a 34,9, que puede ser sobrepeso o un paciente obeso, pero además de eso tiene su abdomen prominente, como lo ven aquí, este caballero tiene 56 de pulgadas de abdomen, ¿verdad? Entonces ya podemos decir que cualquier cosa arriba de 40 en los hombres y 35 en las mujeres se puede considerar de riesgo, de alto riesgo para relacionar obesidad con problemas de salud. Pero ahí hay que ponerle ojo, ¿verdad? Aquí está en este dibujito algunas enfermedades relacionadas a la obesidad. ¿Verdad? Entonces pongámosle ojo a eso. No solo es que sea BMI alto, pero si más BMI más abdomen prominente ya son dos causantes de riesgo. La medición de los niños, ven ahí, un niño tiene que estar bien acostadito, lo más recto posible para que lo midamos y le tallemos también su eh, largo, que tiene que medirse desde la punta de la cabeza hasta los talones y luego pesarlo, ¿verdad? También se puede utilizar una cinta métrica que la podemos pasar horizontal sobre alrededor de la cabeza, un poquito por encima de las cejas, las orejas y la prominencia posterior occipital para que nos dé la circunferencia de la cabeza. Esto es muy importante para el desarrollo del niño, ¿verdad? Que no se está creciendo en la cabeza en relación a la edad. También les mide la circunferencia del tórax y lo mismo, se hace una medición a la altura de la tetilla, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Ya también ya están las mediciones estándares y no hay que inventar nada acá, sino que tratar de hacerlo lo más exacto posible. Y hay algunos percentiles de cuánto tiene que estar a los 6 meses, cuánto tiene que estar al año,
para ver que el niño se está desarrollando bien, ¿verdad? Aunque no, por ejemplo, vemos un niño de 1 año y que tiene una circunferencia de 55 o 57, está muy grande en comparación a lo que esperamos normal, ¿verdad? Entonces eso ya nos va dando algún tipo de criterio para ver qué está pasando. Igual la circunferencia del pecho, ¿verdad? Se mide también. Bueno, esto es lo que les traía de los signos vitales, así en general. No sé si tienen alguna duda. Vamos a cambiar presentación. El profesor, muy bien. Vamos a pasar nuestro video a la otra clase.